tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Lenín Moreno, candidato a presidente de la República por el movimiento Alianza País. El desafío de darle continuidad a un proyecto político que enfrenta contracción económica y redes de corrupción. ¿Se mantendrá intacto el modelo político y económico? Vamos a hablar sobre deuda pública interna y externa. ¿Es necesario un ajuste económico o ya se dio? La cirugía mayor a las redes de corrupción reveladas por los papeles de Panamá, y también nos acompañará hoy Mauricio Benavides, presidente de la Cámara Provincial de Transporte Pesado de Santo Domingo de los Hachi. Las acciones de protección constitucional contra el tercer peaje en la carretera Aloac-Santo Domingo, la mayor de tránsito de los peajes y la de más derrumbes en nuestro país. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. Hoy terminamos la primera ronda de las entrevistas a los candidatos presidenciales con Lenín Moreno, candidato de Alianza País. A partir del lunes 30 de enero se iniciará la segunda presentación de los presidenciables. Para hoy habrá 9 preguntas y un mensaje final. El invitado tiene 2 minutos para responder cada pregunta. Hay un reloj que aparecerá en sus pantallas y que marca la disminución del tiempo. Al final de los 2 minutos el audio será cortado para poder pasar a la siguiente pregunta, Alfredo. Lenín Moreno, candidato presidencial por Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Comencemos. Buenos días a la audiencia. La Revolución Ciudadana ha dictado una constitución, le ha introducido 2 paquetes de reformas y la Asamblea Nacional ha dictado 60 leyes, incluyendo la aprobada ayer que creó un nuevo impuesto. La crisis económica, las revelaciones de los papeles de Panamá y las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos. ¿Hacen todo esto necesario modificaciones al modelo político y económico? ¿Y en qué áreas? ¿O serían o no son necesarias? Bueno, siempre las reformas son necesarias, Alfredo. No olvidemos que las leyes son obra humana y todo lo hecho por los humanos es perfectible. Hay varias áreas en las cuales se puede conversar y dialogar, pero fundamentalmente cualquier tema que se aborde siempre será dialogado, conversado, acordado y ojalá llegado a acuerdos mínimos con las personas o instituciones a las cuales correspondan. Dentro de esto, pues es importante recalcar que hay que disminuir la confrontación, hay que trabajar muchísimo por el respeto, la tolerancia, vuelvo a recalcar, cualquiera sea la institución o el grupo de personas con las cuales nosotros dialoguemos y lleguemos a esos acuerdos. Tenemos una constitución que realmente es un canto a la vida, se han hecho reformas, vuelvo a recalcar, siempre todo puede hacerse de mejor manera y seguirán haciéndose tantas y cuantas reformas sean necesarias hasta llegar a ese ideal de constitución que permita pues el desarrollo del Ecuador y la convivencia pacífica entre todos. En todo caso, no existe actualmente ningún proyecto que esté en mente, digamos. No, para cambio de constitución no. Ahora, el Ecuador, pasemos a otro tema. El Ecuador está dolarizado y el Banco Central no emite moneda. No existe, por tanto, reserva monetaria del Banco Central, solo reservas de libre disponibilidad para sus dueños, que son el sistema financiero privado, el IES y los entes públicos no financieros. Pero el Banco Central ha dispuesto de estas reservas ajenas porque la Junta Monetaria las considera excedentes de liquidez y en la crisis las ha prestado al Ministerio de Finanzas, quedando estas reservas sin el respaldo de activos líquidos parcialmente en muy buena parte. ¿Mantendrá el mismo sistema que le sirve de reserva al gobierno cuando caen los ingresos estatales? ¿Y cómo restituirá la liquidez de esas reservas? Alfredo, para nadie es desconocido que hemos tenido 2 años bastante duros, bastante difíciles. La baja del precio del petróleo, ostensible. Por 1 año y medio no se ha recibido un solo centavo por concepto de ingresos petroleros.
se tuvo que pagar a Chevron, a la Oxy, el terremoto terrible de abril y que se repitió luego pues hace unas pocas semanas en la provincia de Esmeraldas, la baja de los precios de nuestras materias primas ha generado sin duda alguna una situación bastante difícil, lo que ha hecho que el gobierno pues tenga que disponer de ciertos recursos con los cuales cuenta y que pertenecen verdaderamente al gobierno. Lo que no se ha tocado es aquella reserva que pertenece al encaje bancario y que es parte de lo que los depositantes ponen en los bancos y eso pues es controlado por el Banco Central. El Banco Central es el depositario de la confianza de gobierno, de ciudadanía, de gobiernos seccionales y su tarea fundamental es mantener transparencia y seguridad para que los ciudadanos tengan certeza de la riqueza que poseen. En cuanto al encaje bancario que se encuentra en el Banco Central, porque de lo que se ha dispuesto pues es del mismo dinero de los gobiernos y que luego se lo va pagando durante el año por partes con el fin de cumplir con estas obligaciones que se tiene tanto para el gobierno cuanto para los gobiernos seccionales. En cuanto al encaje bancario, pues usted sabe que es tarea del Banco Central el monitorear, el evaluar que se encuentre en las condiciones adecuadas para que la liquidez que se encuentra en manos de las instituciones, en manos de los bancos, en manos de la ciudadanía, pues sea la adecuada para las compras de bienes y servicios. Las reformas al IES que eliminan el aporte estatal anual del 40% al fondo de pensiones o lo sustituyen más bien por una garantía en el momento que sea necesario, que trasladan al fondo de salud recursos del fondo de pensiones, que reforman la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía y han convertido en dependencia del Ejecutivo al IES, al IFA y al ISPOL. Proyectan un futuro incierto para las pensiones de jubilación. A fin de darle sostenibilidad a los fondos de la seguridad social, ¿devolverá el aporte anual del 40% del Estado o aumentará los aportes de empleados y empleadores para el futuro? Bueno, como usted conoce, Alfredo, pues la Constitución especifica con claridad que todos los ecuatorianos deben estar afiliados al Seguro Social. Y nosotros vamos a cumplir con esa, y hemos cumplido, hemos avanzado muchísimo con esa tarea. Nuestro gobierno pues intensificará la afiliación de las amas de casa, las empleadas no remuneradas del hogar, como las conocemos, y de artistas, de personas que trabajan en la economía popular y solidaria, de trabajadores autónomos, de trabajadores informales. Esto permitirá pues, que nosotros aumentemos esa solidaridad intergeneracional que permite en la actualidad que existan 7 personas afiliadas al IES, mientras tanto existe una de ellas, una sola persona que recibe una pensión. El gobierno nacional no ha dejado en ningún momento de pagar las pensiones justas que corresponden a los jubilados y lo seguirá haciendo, por supuesto, y estas crecerán en la proporcionalidad pues que la sostenibilidad lo permita y con justicia. El seguro social ha sido un pilar fundamental en el desarrollo del país. No olvidemos que hace 20 o 30 años nos entregaba un préstamo hipotecario a los afiliados y eso ha permitido que pues, la construcción se robustezca y que los afiliados consigan esta parte de su patrimonio que consolida además la unidad familiar. El IES seguirá cumpliendo con sus obligaciones, es perfectamente sostenible, hay que hacer permanentemente también análisis actuariales que permitan saber a futuro cuál es la proyección que se debe hacer. El IES es perfectamente sostenible, ha hecho inversiones que le reportan muchísimo más de lo que le reportaban antes el 1% tener en bancos extranjeros sus capitales. La carga de impuestos afecta a producción, empleo, consumo, recaudación tributaria y resta competitividad a la dolarización. Esta carga se ha ido acumulando con una serie de impuestos desde antes del presidente Correa y con él ha crecido la carga. Pero el IVA y el impuesto a la renta cubren el 80% de la recaudación total. Eliminará impuestos como el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas,
los varios impuestos a la plusvalía, creará un IVA diferenciado o dejará intacto el sistema. Bien, como usted conoce, Alfredo, pues la naturaleza del impuesto es precisamente un acuerdo social, como aquel que se produce en el momento en que uno vive en un edificio, departamento o en una casa, en un condominio, paga una alícuota para que los servicios se prorrateen. Los impuestos sirven para mantener profesores, médicos, enfermeras, policías, jueces, etcétera, etcétera, carreteras. Entonces, bajo ninguna circunstancia de manera demagógica se puede decir que se va a eliminar impuestos. Yo he propuesto, dentro de este esquema de acuerdos, de este esquema de diálogos, he propuesto la conformación de un Consejo Consultivo Tributario que se encargue de revisar los impuestos y también pues de simplificarlos. Los impuestos, el momento en que uno promete bajar impuestos sin pensar en que se podrían cerrar servicios públicos o escuelas, hospitales, pues eso es bastante irresponsable desde mi punto de vista. 14 millones de ecuatorianos no pagan un solo centavo de impuesto, mientras 6.500 ecuatorianos, que son aquellos que poseen la mayor cantidad de riqueza y que tienen empresas personales o jurídicas, pues pagan el 75% de los impuestos. Claro está, esto es consecuencia del trabajo de los ecuatorianos. Entonces, el momento en que se manifiesta que se va a rebajar los impuestos, la pregunta es, ¿qué tipo de servicios se van a cerrar? ¿Cuántos empleados se va a despedir? ¿No será acaso que se quiere rebajar impuestos a un grupo específico de las personas más adineradas o a lo mejor beneficiarse uno mismo de aquello? Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de cada 10 empleos, 9 los da el sector privado. La Revolución Ciudadana eliminó figuras flexibles como la tercerización, que fue utilizada para cometer abusos, pues hubo grandes industrias que no tenían enrolados ni adherentes y los trabajadores no tenían estabilidad, ni seguridad social, ni reparto de utilidades. Pero se pasó a un régimen laboral rígido que cierra oportunidades para crear nuevos empleos. Aparte de estímulos tributarios que ya se han dado a las empresas y que no han dado resultados, ¿prevé usted medidas de flexibilización permitidas por la Organización Internacional del Trabajo para crear nuevos empleos desde el sector privado? Bueno, precisamente en este gobierno se eliminó la precarización del trabajo. Esas tercerizaciones que tantos abusos por parte de empleadores ocasionaron. Como nosotros conocemos, pues a modo de trabajo permanente, el trabajo por horas, por supuesto si es permanente, si es que una persona es contratada por horas, esto puede ser todos los días o todas las semanas, pero cumpliendo con todas las leyes laborales y los aportes que corresponden. Nosotros no permitiremos estas formas de esclavitud modernas como son la tercerización o volver a la precarización del trabajo. A lo mejor podemos conversar con respecto al tema del trabajo estacional, que en más de una ocasión se da principalmente en las labores agrícolas y de acuicultura de la costa ecuatoriana. En todo caso, con lo que respecta al Estado, que es el que también está dando empleo a través de servicios públicos como educación y salud, ¿se prevé ampliaciones o en estos momentos el tamaño del Estado no y los recursos del Estado no van para eso? Siempre habrá la posibilidad de seguir construyendo hospitales, de seguir construyendo escuelas, colegios réplica y universidades, seguir construyendo carreteras, seguir dando mejores servicios públicos a la ciudadanía. Por lo tanto, cada vez que sea necesario integrar nuevos ciudadanos al servicio público de forma mesurada y de forma sostenible, pues se lo hará. Lenín Moreno, gracias. Después de la pausa, usted continuará con la segunda parte de la entrevista. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa y al regresar seguimos con Lenín Moreno, candidato a presidente de la República por Alianza País, y hablamos de otros temas. Deuda pública, interna y externa. ¿Es necesario un ajuste económico o ya se dio? Y además, la cirugía mayor que se ofrece para las redes de corrupción reveladas por los papeles de Panamá. Regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía.
Si un colectivo tiene la oportunidad de votar unido y con ello puede decidir el resultado de las elecciones y no aprovecha esa ocasión, no cabe duda de que ese colectivo está políticamente enfermo. Lo dijo Malcolm, líder revolucionario de la minoría negra de Estados Unidos. Continuamos con la entrevista a Lenín Moreno, candidato presidencial del movimiento Alianza País. Bienvenido nuevamente y buenos días. Buenos días, Estefi. Muchas gracias. La deuda pública interna y externa contraída para financiar la obra pública es, por ahora, a corto plazo, altas tasas de interés y ha crecido el servicio por el pago de intereses que se financian con ingresos tributarios y esto puede afectar a los presupuestos de salud y educación. ¿Usted va a reestructurar la deuda, va a negociar con China, va a acudir al Fondo Monetario Internacional? El financiamiento que se ha conseguido para la inmensa obra pública que ha realizado el gobierno tiene un promedio aproximadamente entre 5 y 6% de pago de interés. Esto realmente no es muy alto, pero usted lo ha manifestado, si se puede reestructurar la deuda, si vamos a poder, y creo con toda seguridad que lo vamos a lograr, porque la economía está avanzando, lo vamos a hacer. Yo conversé ya con el presidente de China, Xi Jinping, con respecto a la posibilidad de reestructurar esa deuda y él estuvo muy abierto al respecto. Cuando se habla de que la deuda con China es una deuda demasiado grande, no se dice la verdad. La deuda con China corresponde más o menos al 30% de la deuda total ecuatoriana. Consideremos nosotros que los Estados Unidos tienen también aproximadamente un 30% de su deuda con China. El resto pues es con bonos o organismos multilaterales. Pienso que se puede adquirir deuda barata para pagar esa deuda cara. Pienso que se puede reestructurar la deuda y de esta forma pues seguir a lo mejor adquiriendo financiamiento para seguir continuando con esta inmensa obra pública, ya que el punto de partida es bastante alto y seguramente hay que hacer muchísimo más en beneficio de los ecuatorianos. Con respecto al tamaño de la deuda no hay que preocuparse. Esta no rebasa ni aquello que reza la Constitución, ni aquello que norman pues, califican entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional. El fondo, de acuerdo a los parámetros del Fondo Monetario Internacional, la deuda ecuatoriana no alcanza sino el 26%. Consideremos que Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, España, la Rusia misma están endeudados aproximadamente en casi el 100%. Ahora, si es que estamos hablando de conseguir recursos y la necesidad de financiamiento, un plan de ajuste económico le puede dar credibilidad internacional, incluso a una reestructuración de la deuda. El modelo económico de la Revolución Ciudadana confiere preponderancia al Estado y en la crisis del petróleo no solo que se la ha mantenido, sino que se lo ha reforzado a través de endeudamiento externo e interno. ¿Usted ajustaría sectores dentro del Estado, por ejemplo, a través de la venta de activos? Este momento se ha puesto en consideración la posibilidad de vender algunos activos. Hay activos que definitivamente hay que venderlos como bancos y ciertos medios de comunicación, pero fundamentalmente si se necesita recursos y se necesita apoyo en administración, yo pienso que se puede emplear esta alternativa que es las alianzas público-privadas para administrar bienes del Estado que son altamente productivos, pero que con nuevos recursos pueden estos multiplicarse, pueden exponencializarse, y si es que participa la empresa privada y puede hacerlo pues de mejor manera, estaremos dispuestos a entregarle a la administración y una parte pues del costo de estos bienes. ¿Qué más contempla hacer de cara a ese ajuste económico que podría ser necesario en un próximo gobierno? Bueno, todos aquellos que sean necesarios, Estefi. Mire, no sé si vamos a avanzar dentro del tiempo con el que cuento para hablar del empleo, que es un tema que no lo hemos tocado. Si usted me permite, pues utilizaría estos breves minutos, ya que el otro tema ya lo ha abordado, utilizaría estos minutos para hablar acerca de la generación de empleo.
Ahora, pese a que lo prometió la Revolución Ciudadana en una década, ha sido incapaz de bajar el costo de dinero. Más que quintuplica la inflación. Las tasas de interés efectivas vigentes para enero de este año, según el Banco Central, van desde el 9.33% para crédito corporativo a grandes empresas hasta un 30.50% para microcrédito minorista. ¿Qué mecanismo de mercado propone para bajar las tasas de interés a pequeños y medianos empresarios, que a la larga eso también incide en el empleo? A la final, mire usted, entre las facultades del Banco Central está precisamente la de dictar políticas financieras y crediticias. Definitivamente esos intereses usurarios no pueden seguirse manteniendo, no se puede pagar por consumo créditos de entre 17 y el 32%, esos hay que bajarlos. El crédito además tiene que ser preferencial para actividades productivas. Nosotros tenemos un plan para ello y tiene que haber crédito también fácil de pagar y a largos plazos para lo que se refiere a adquisición de bienes inmuebles para las personas o las familias y para la productividad de las instituciones. Claro, le preguntaba porque eso incide también justamente en lo que usted quería referirse, es decir, al bajar el costo del dinero, al inyectar liquidez en la economía, pues se favorece las condiciones para generar empleo. Así es, y no solo eso, nosotros hemos ofrecido aquello que podemos cumplir, porque un candidato del pueblo que va a ganar tiene que cumplir aquello que ofrece, porque tarde o temprano le van a rendir cuentas. Un candidato que va a perder puede ofrecer lo que quiera. En campaña nosotros vemos que empiezan a aparecer ofertas demagógicas como generar 1 millón, 2 millones, 3 millones de empleo, 2 millones de casas, etc. Vuelvo a recalcar, un candidato que va a ganar tiene que ofrecer aquello que va a cumplir. Nosotros podemos generar 250.000 empleos al año, con lo cual en 2 años aproximadamente lograríamos el pleno empleo. Los temas sobre los que vamos a trabajar fundamentalmente son el empleo juvenil y el empleo productivo en aquello que tenemos potencialidades como el turismo, la agroindustria, donde tenemos ya mercados consolidados. Las prácticas corruptas de líderes de 74 naciones han sido puestas en evidencia también por los papeles de Panamá. Son cerca de 12 millones de archivos que se han abierto y dan a conocer redes de corrupción en el Ecuador que se han desarrollado por la disfuncionalidad de las instituciones democráticas. Usted anuncia una cirugía mayor. ¿Podrá hacerlo aún cuando haya funcionarios públicos de este gobierno que están involucrados? ¿Y cómo lo hará? ¿Cómo va a cerrar esa arca abierta? El propósito de los ecuatorianos es lograr cero corrupción. Se lo puede hacer mediante 2 mecanismos. El primer mecanismo es investigar, sancionar y recuperar los bienes que han sido esquilmados al Estado. Yo he pedido de forma particular al embajador de los Estados Unidos y a la justicia norteamericana que por favor nos proporcione, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, la totalidad de las personas que han recibido dineros, la totalidad de los nombres de los corruptos, no solamente de este gobierno, sino también de los gobiernos anteriores, porque recordemos que Odebrecht ha estado en el Ecuador desde 1987. ¿Por qué? Porque los ladrones de este gobierno y los ladrones de los gobiernos anteriores luego vuelven beneficiados por el tiempo, por el paso del tiempo, luego vuelven como prohombres del bien y la moral a pontificar inclusive acerca de la economía y acerca de la política. Si queremos lograr cero corrupción, definitivamente necesitamos todos esos nombres. Pero hay otro tema sobre el que hay que trabajar, y hay que trabajar muy intensamente. Los padres, los maestros, los adultos en general debemos inculcar, debemos propiciar y debemos practicar valores a los niños, a los jóvenes, valores como la verdad, como la honestidad, como la transparencia, como la lealtad. Eso permitirá que a futuro no tengamos este terrible problema. Hay entidades del sector público que necesitan una cirugía mayor. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, una cirugía mayor. No contentarse únicamente con descubrir una red de corrupción. Descubrir todas las redes de corrupción que, vuelvo a recalcar, han hecho tanto daño al ecuatoriano. El propósito es
corrupción cero. Y para finalizar, todos los candidatos tienen un mensaje de 1 minuto a la ciudadanía. Mire, Estefi, la gente me conoce. Yo soy un hombre de palabra. Yo practico la palabra de honor. Cuando fui vicepresidente, ejercí las tareas dentro del sector público con hidalguía, con mesura, con honestidad, con mucho trabajo, con mucho denuedo. La gente tiene muchísimas razones por las cuales puede confiar en lo que yo le manifiesto. Y vuelvo a recalcar, un candidato que va a perder puede decir lo que quiera porque luego no va a tener a quien rendir cuentas, nadie se las va a pedir. En cambio, el candidato del pueblo que va a ganar tiene que decir la verdad. Es por eso que aquello que yo ofrezco es lo que voy a cumplir. Muchísimas gracias, Estefi. Gracias a Lenín Moreno, candidato presidencial de Alianza País, por su participación hoy en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Mauricio Benavides, presidente de la Cámara Provincial de Transporte Pesado de Santo Domingo de los Áchilas. Acción de protección constitucional contra el tercer peaje en la carretera Aloac-Santo Domingo, la de mayor tránsito en el país. Regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. La carretera Aloac-Santo Domingo, la de mayor circulación en el país, concentra alrededor del 70% de la transportación pesada que tiene como destino tanto a Quito como a Guayaquil y el 85% del tránsito entre costa y sierra. Ante el anuncio del prefecto de Santo Domingo, Giovanni Benítez, de que se abrirá un tercer peaje en dicha vía, los gremios de la producción de esa provincia han presentado una acción de protección constitucional. Y respecto a estos nuevos peajes, Televistazo reportó estas reacciones. Veamos. Sería ya casi como $20 solo de ida. Y de vuelta también, si viene por el empalme, otros $20. Entonces no está a nuestro bolsillo ya, y con estos, los fletes que están malos, los viajes también que están malos, nos perjudican. Solamente un viaje que hicimos a Santo Domingo va por como $60. Un viaje de ida y venida de Guayaquil. Que la ruta desde Ibarra hasta Quito son 3 y de aquí a Santo Domingo 2 más, son 5 peajes, pero si ya pondrían uno más sería 6. Usted sabe cómo está la economía nuestra del país, claro que nos afecta. Ya suficiente con 2, ya otro más, no pues. Está con nosotros Mauricio Benavides, presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Santo Domingo de los Áchilas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, mi estimado Alfredo. ¿Cuál es el propósito de la acción de protección constitucional que han presentado? El propósito de la acción se rige más a escuchar el clamor de la ciudadanía, las súplicas que tenemos como transportistas por el tema de los costos elevados de la vida que estamos sobreviviendo ahorita. No nos queda más que tratar de sobrevivir, porque en el momento del hecho, los compañeros candidatos a la presidencia de la República hace 10 años nos ofrecieron que todo iba a funcionar bien, de mil maravillas, y eso está hecho un caos. La vía Aloac-Santo Domingo es de apenas 100 kilómetros de longitud, pero por ella transita transporte pesado y liviano de todo el país, que viene de otras carreteras donde también cobran peaje. Es decir, que el problema no solo son los 3 peajes de esta vía, sino la totalidad de peajes que paga un transportista de pasajeros o de carga. ¿Podría usted darnos 1 o 2 ejemplos de tránsito proveniente de la costa y del norte o sur de la sierra, donde también pagan varios peajes que se suman a los 3 de la vía Santo Domingo? Perfecto. Mi estimado Alfredo, imagínate tú que de Guayaquil a Santo Domingo tenemos 2 peajes, por un lado y 3 por otro. Y de Santo Domingo a Quito, apenas en 100 kilómetros, vamos a tener 3 peajes físicos y 4 cobrados. Significa que nosotros en este momento más caro sale rodar 100 kilómetros que 300 kilómetros. Analicemos el costo en estos momentos, mi estimado Alfredo. El costo de los peajes, nosotros Santo Domingo, Quito, en el transporte liviano
estamos cancelando 4 dólares, que si se vendría y permitiríamos nosotros, las fuerzas vivas, incluidas con los transportistas, que dejáramos que esto pasare, hasta el mes de junio la transportación en servicio liviano estaría pagando 7 dólares. Eso viene a dar un costo del 75% de incremento. Y vamos a la transportación pesada. En este momento pagamos 20 dólares y si se daría el aumento pagaríamos 35 dólares por rodar apenas 100 kilómetros. Me imagino que a nivel del país esto es lo más caro que se puede dar. No, a nivel internacional no hay comparación. Usted puede ir de Ginebra a Bruselas, 700 kilómetros y no paga eso, absolutamente. No existe eso en ninguna parte del mundo. Así es, mi estimado Alfredo. Eso es nuestro pesar y nuestro malestar, que pusimos una acción de protección en la cual nosotros, los ciudadanos ecuatorianos, nos sentimos huérfanos de padre y madre, valga la redundancia, huérfanos de padre por el tema que el Estado no ha hecho nada, por hablar de que hace un momento habló el compañero Lenín Moreno, que lo estaba escuchando, en lo cual dice él que se creará construirá carreteras con impuestos. Pero si sabemos que un peaje es una tasa, entonces, vamos, ¿a qué nos referimos los impuestos? Siguen nuevamente en las mismas propuestas demagógicas, como él acabó de decir. No sabemos qué vamos a hacer. Ya no tenemos dinero, mi estimado Alfredo, como es de conocimiento público. Ahora, pero lo cierto es que de los 20 kilómetros de esta vía que están en la provincia de Santo Domingo y que están incluidos en el peaje que se cobra desde hace más de 20 años, no han sido ampliados a 4 carriles como en el resto de la vía, digamos en la mayoría de la vía. Y en eso se basa el prefecto Giovanni Benítez para cobrar este nuevo peaje. Pero, ¿cuál es la solución? Porque como usted decía, las carreteras se pagan con impuestos, aparte se cobra un peaje, sería para mantenimiento. ¿A quién le corresponde la solución? ¿A los prefectos o al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, siendo como es la más importante carretera nacional? Mi estimado, vamos a hablar de costos por un momento, aunque sea, en los cuales yo te voy a visualizar algo sencillo y simple, en cual una vía nos llegaría a costar 600 millones de dólares apenas en 100 kilómetros, en los cuales esto está referenciado de la siguiente forma. Imagínate tú, desde la Y de Aloac hasta Tandapi, en 35.41 kilómetros, la vía nos costaría 200.779.355 dólares. Un contrato que fue firmado el 4 de mayo del 2007. Luego firman otro contrato el 24 de junio del 2015 por menos kilometraje, apenas 25.5, por 252.865.872 dólares. Analicemos el costo, que hablamos de apenas 62 kilómetros, nos van a costar 453 millones de dólares. O sea que el costo por kilómetro es realmente exagerado, pero eso ocurre, por ejemplo, cuando en una carretera de montaña hay túneles, hay viaductos, precisamente para evitar las zonas de derrumbes, precisamente para acortar distancias, para mejorar la seguridad, la visibilidad, etc. ¿Esas nuevas obras comprenden viaductos, comprenden túneles? Así es, mi estimado. Pero no solo las carreteras se construyen en el Ecuador con túneles y viaductos. No, porque aquí no hay. Yo no he visto aquí. La que hay en otras partes aquí. Yo digo, si en esa carretera, que desde hace 50 años tiene el mismo problema, que se derrumba todos los años y mata a la gente y se interrumpe. Se ha anunciado que están construyendo un túnel. ¿Es un solo túnel o hay varios túneles? No, son 3 túneles que se van a construir, exactamente. Se van a construir recién. Sí, 2 ya están construidos, están operativos, pero uno está por construirse más, que esa es la propuesta que ellos dicen. Pero nosotros, en los 2 túneles, hablamos que, hace un momento tú dijiste que teníamos 18 años de cobro de peajes. 18 años cuando hicieron una corrida financiera en el 1998,
Ellos hicieron una corrida financiera con 5.000 vehículos diarios de cruce. Hoy están transcurriendo 25.000 vehículos diarios. El momento de colocar 25.000 vehículos diarios en una arteria de connotación nacional que une la costa con la sierra, imagínate cuál sería el impacto social, económico que se daría. Bueno, pero ¿qué esperan ustedes de la acción de protección constitucional? Bueno, la acción en este momento, en la primera instancia, fue negada por un juez constitucional que a mí lamentablemente me queda debiendo, por el motivo de que en 5 minutos él dio una resolución. Bueno, tendrá sus motivos, sus causas, esas son propias de él, pero vamos, el día de mañana está nuevamente la apelación y tenemos derecho a pedir una apelación porque nosotros nos sentimos en este momento nuestros derechos vulnerados como ciudadano ecuatoriano y como transportista que soy. Ahora, la acción es contra los dos prefectos, pero ¿no tiene nada que ver el ministerio en esto? Es que el ministerio es el órgano de control que debería él retomar las cosas como son. Él decir, a ver, señores, Consejo Provincial de Pichincha y Consejo Provincial de Santo Domingo, nosotros no podemos dejar que la ciudadanía se sienta afectada por un cobro excesivo de peajes. No sé con quién socializaron. Si es que eso acabó de decir la prefectura de Pichincha, que ellos han socializado. Nosotros como transportistas no hemos sido invitados a ninguna socialización. Nosotros le hemos llamado al señor Baroja que por favor nos ayude con una entrevista personalizada y nunca se ha podido realizar dicha entrevista. No podemos decir de lo contrario del compañero Giovanni Benítez, pero él nos ha dado espacios para hablar, pero nada más, siguen lo mismo. Parece que bueno, esperamos que se logre una solución a este problema. Mauricio, se nos acaba el tiempo y gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, mi estimado Alfredo. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, será hasta el lunes. Conmigo hasta el próximo lunes. Nos vemos.